Queridos hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo. Y gracias por la bienvenida. Estoy muy agradecido por esta oportunidad en compartir algo muy importante en esta semana de Mini-Click, aquí en la Unión. Regresé ayer desde Piura, donde me he quedado unos 4 días conociendo mejor la obra allá. Unos de los hermanos, al pastor Gonzalo, claro, también. Bueno, ayer tuve un poco mala suerte, porque me choqué la puerta en el bus. Para entrar. Sí, para entrar, porque no es como construido para un vikingo, ¿verdad? Sí. Entonces a mí me dolía la cabecita un poquito esta mañana, pero ahora mejor. Y también lo siento por mi español, a veces no es correcto o perfecto. Podría ser unos malentendidos. Sí. Recuerdo todavía llegando a Arequipa hace unos años, conversando con una hermana por primera vez. Y dije a ella: hermana, ¿dónde está la cantina más cerca? Y pobrecita, ella estaba muy confundida, ¿verdad? Porque el nuevo misionero, pastor misionero, pidiendo a la cantina más cerca. Bueno, claro, en mi idioma, una cantina es algo como un lugar donde se puede comprar comida y un cafecito, ¿verdad? Y tuve hambre nomás, ¿verdad? Pero entonces, lo siento por los malentendidos, ¿sí? Tal vez hay algunos todavía. Y bueno, nuestro tema en esta semana es Vaya con Dios en tiempos desafiantes, un estudio bíblico de Nehemías. Vamos a enfocarnos en este libro maravilloso. Es un libro con tantos tesoros para buscar y encontrar, especialmente como animación para inspirarlos como siervos de Dios, como siervas de Dios. ¿No es cierto? Es el enfoque en esta semana. Y los primeros 2 horas y al final cada día hay un subtema, un tema interpersonal, para tener un enfoque también en los temas interpersonales muy prácticamente. Y claro, y hermano Timo Gutierrez va a enseñar también, ¿verdad? El miércoles, viernes. Miércoles y a viernes, sí. Tiene un tema muy interesante sobre Martín Lutero, su vida, teología, todo eso, algo así. Ya, pero voy a presentarme un poquitito con Lisa. Y tenemos 3 hijos y un yerno. Es el yerno aquí. Y esta foto fue tomado en esta temporada, pero otro año. Y parece que la temperatura es un poco diferente, ¿verdad? Algo así por el invierno en mi país. Ya. Ya, entonces, por favor, una pequeña presentación de ustedes también. Encontrar unos de los secretos y tesoros del libro de Nehemías es que somos pueblo de Dios como un equipo. No se puede solucionar las cosas solo. Somos equipo. Gracias. Y mi comida favorita es el ceviche cuando el estómago puede. Bueno, antes de escuchar el primer capítulo, se trata del primer capítulo de Nehemías hoy, quiero darles un trasfondo histórico y bíblico para entender mejor dónde estamos con Nehemías en su libro, en la historia del pueblo de Dios.
¿Han escuchado algo sobre el, ¿cómo se llama? El exilio? Exilio. Exilio en Babilonia, ¿sí? Sí, ¿saben? Entonces, cuando los soldados de Babilonia salieron de Jerusalén en el año 586 a.C., dejaron tras de sí una ciudad desolada, como en la pintura aquí. Su magnífico templo, construido por, ¿quién? Salomón. 400 años antes, quedó reducido a montones de mampostería caída y madera carbonizada. Las puertas de la ciudad y todos sus edificios importantes fueron envueltos en llamas, y sus fuertes muros fueron demolidos para asegurar que los ciudadanos empobrecidos no pudieran organizar otra revuelta, como la que recientemente intentó el desventurado Sedequías. Sedequías fue el último rey antes del exilio. Y solo los más pobres de los habitantes de Jerusalén quedaron atrás. El resto se los llevaron como cautivos a la lejana Babilonia. Y se puede ver, fue mucha gente, muchas personas, ¿verdad? Casi todo el pueblo de Dios. Y aquí tenemos la carta del oriente y la huida de Jerusalén por el desierto, unos 3 meses, 4 meses tal vez, hasta Babilonia, aquí, caminando por el desierto. Tal vez 3 meses, no sé. Ya. Entonces vamos a leer juntos hoy Segunda Crónicas. Segunda Crónicas, y por favor comparten su Biblia con el vecino o vecina, si no tienen. Treinta y 11 a 21. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre lo que pasó con el pueblo de Dios? Por favor, léelo, hermano. Harold, gracias. Dice la palabra de Dios. Sedequías tenía 21 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años, pero hizo lo que ofende al Señor su Dios. No se humilló ante el profeta Jeremías, que hablaba en nombre del Señor, y además se rebeló contra el rey Nabucodonosor, a quien había jurado lealtad. Sedequías fue terco y en su obstinación no quiso volverse al Señor, Dios de Israel. También los jefes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron su maldad, pues siguieron las prácticas detestables de los países vecinos y contaminaron el templo que el Señor había consagrado para sí en Jerusalén. Por amor a su pueblo y al lugar donde había el Señor, Dios de sus antepasados, con frecuencia les enviaba advertencias por medio de sus mensajeros.
Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios. Tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus profetas. Por fin, el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. Continúa, hermano. Hasta 21. Entonces el Señor envió contra ellos al rey de los babilonios, quien dentro del mismo templo mató a espada a los jóvenes, y no tuvo compasión de jóvenes ni de doncellas, ni de adultos, ni de ancianos. A todos se los entregó Dios en sus manos. Todos los utensilios del templo de Dios, grandes y pequeños, más los tesoros del templo y los del rey y de sus oficiales, fueron llevados a Babilonia. Encendieron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a sus palacios y destruyeron todos los objetos de valor que allí había. A los que se salvaron de la muerte, el rey se los llevó a Babilonia y fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el establecimiento del reino persa. De ese modo se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Jeremías. La tierra disfrutó de su descanso sabático todo el tiempo que estuvo desolada, hasta que se cumplieron 70 años. Gracias, hermano. Gracias. Entonces, aquí tenemos el trasfondo del libro de Nehemías. Y los versículos mencionados de Jeremías, el profeta que estaba en Jerusalén durante la guerra con Babilonia, lo hemos escuchado. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 años fue el exilio. Pero la historia del pueblo de Dios termina así. No, hay más, ¿verdad? Jeremías dice en 31, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel. Entonces, sin embargo, no todo estaba perdido. Vendría el tiempo en que la palabra profética de Jeremías, vienen días, se ira gloriosamente cierta, perdonada su iniquidad, saldrían del desierto como personas afinadas por el sufrimiento. Hay esperanza para el pueblo de Dios. Entonces, el exilio fue 70 años. Pero la historia de Nehemías comienza un poco más tarde, alrededor del 445, el año 445 antes de Cristo. Y ese libro maravilloso fue escrito por él mismo unos años después, probablemente. Y Nehemías sirvió en la corte de Artajerjes, en la ciudad de Susa, en Persia, quien reinó sobre el vasto imperio persa. Y Nehemías fue llamado a servir a Dios en un momento en que el pueblo israelita estaba saliendo de sus traumáticos años del exilio. Ahora que muchos estaban de vuelta en Judá, era importante para ellos tener un sentido de continuidad con el pueblo de Dios en días anteriores. ¿Nehemías era un rey? No. Pero su obra recuerda al pueblo los grandes emprendimientos reales. ¿Era un profeta? Tampoco. Pero hablaba y actuaba de una manera que recuerda a los mejores de ellos. No pertenecía al sacerdocio, pero manera que recuerda, apoyaba a los pastores con entusiasmo
y manifestaba características pastorales en la vida cotidiana. Es un recordatorio visible de que los grandes días de la vida y el testimonio de Israel están encerrados en un pasado lejano. Porque en cada generación, Dios equipa a sus siervos de confianza para un liderazgo efectivo, se puede decir. Nehemías es uno de ellos en un momento crucial de la historia del pueblo de Dios. Un líder, pero antes de todo, un siervo, a través del cual Dios puede liderar a su pueblo a una nueva era. Y a lo largo de los siglos, hermanos, Israel había dirigido por grandes personas. Sabemos muy bien de la Biblia, ¿no es cierto? Aunque costosamente Abraham obedeció a Dios y nació una nueva raza, un pueblo destinado a dejar su huella única y diferente en la historia del mundo. Superando la adversidad, José, ¿recuerdan a él? José salvó no solo a su propio pueblo, sino también a otras naciones, porque sufren con hambre. Y Moisés, otro siervo en peligro por las privaciones, condujo a los israelitas a la libertad. Otros grandes líderes habían seguido sus pasos. Josué conquistó un país hostil. Gideón levantó un ejército poco probable. David estableció una ciudad. Salomón construyó el templo. Pero para los desanimados exiliados, tales esos del pasado, parecían solo recuerdos burlones de una historia remota, pienso. Después de 70 años. Su rey, cegado, encadenado y humillado, estaba junto a ellos mientras recorrían el largo camino hacia una tierra tan extraña. Sin embargo, difícilmente podrían haberlo creído que mejores días estaban por venir. Dios prepara nuevos líderes para nuevos desafíos. En la lejana Babilonia no estaban solos. Hombres y mujeres estaban equipados para un servicio crucial. El ministerio de Ezequiel, por ejemplo, enfrentó a los exiliados con estándares más elevados y recursos inagotables. En ese ambiente pagano, las historias de Daniel y sus compañeros recordaron valores perdurables también. Entonces, el Dios que los estaba castigando levantaría un príncipe persa desconocido para ser su libertador. Y el pueblo israelita regresaría a su tierra devastada por la guerra y comenzaría de nuevo. Por este rey desconocido. Dice Segunda Crónica, el primer año, como hemos escuchado, el rey de Persia, el Señor les puso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino, así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Nehemías. Y desafiado por nuevos profetas, el pueblo de Dios volvería a pensar en cosas nobles. Fue un nuevo comienzo. Los profetas Ageo, Zacarías, Malaquías trajeron verdades persuasivas a las personas que regresaron.
con la fuerza de Dios, Zorobabel organizó la reconstrucción de un templo en el año 516. Entonces, fueron exiliados en el año 586. Y menos 70 años, 516. Más de una generación después, Esdras, otra persona conocida, ¿verdad?, en la Biblia, Esdras proclamó la centralidad de la palabra de Dios. Y Nehemías hizo posible la reconstrucción de esos muros rotos. Entonces, en cada generación, Dios equipa a los siervos de confianza para un liderazgo efectivo. Nehemías es solo uno de ellos, en un momento crucial de la historia del pueblo de Dios. Pero ante todo, un siervo a través del cual Dios pueda liderar a su pueblo a una nueva era. Gracias, hermanos. Ese fue el trasfondo histórico y bíblico. Ahora vamos a enfocarnos en este libro maravilloso, un libro favorito. Ojalá para ustedes también después de esta semana. Leamos ahora el capítulo 1. Tal vez 3 siervos de Dios de ustedes podrían leerlo. El versículo 1 a 3. Nehemías, sí. El libro de Nehemías. Y el segundo, versículo 4 a 6. Y el tercer, versículo 9 a 11. ¿Puede repetir, hermano? Sí, vamos a leer ahora capítulo 1 en el libro de Nehemías. Y 3 siervos, por favor, podrían leer. Pepe y 2 más, por favor. Versículo 1 a 3. ¿Hay otro? ¿Quién más? ¿Qué? Versículo 4 a 6. Y Harold, versículo 9. sí, los versos. Adelante, hermano. Ya, vamos a leer la palabra de Dios. Nehemías capítulo 1, verso 1. Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quisleo del año 20, mientras yo me encontraba en Susa, que era la ciudad capital del reino, recibí la visita de Hanani, uno de mis hermanos, y de algunos varones de Judá. Al preguntarle por los judíos que habían escapado con vida del cautiverio y por Jerusalén, me dijeron: los cautivos que quedaron con vida están muy mal y pasando por mucha vergüenza. La muralla de Jerusalén está en ruinas y la puerta de la ciudad fueron quemadas. Cuando escuché esto, me senté a llorar y durante varios días me puse en duelo y ayuné, lloré a Dios de los cielos. Le dije: Señor, Dios de los cielos, tú eres fuerte, grande y temible. Cumples tu pacto y eres misericordioso con los que te aman y guardan tus mandamientos. Yo te ruego que prestes atención a las súplicas que de día y noche te hace este humilde siervo tuyo en favor de Israel. Reconozco que tu pueblo Israel ha pecado contra ti, lo mismo que mis antepasados y yo. Hermano, Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde
He decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre, y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey. Gracias, hermano. Y por favor, mantén la Biblia abierta ahora. Porque al comenzar la historia, se identifica a Nehemías como un hombre de profunda preocupación, ¿no es cierto? Y con prioridades claras. Vamos a enfocarnos ahora en 5 aspectos de sus prioridades para conocer mejor la voluntad de Dios con sus siervos en tiempos desafiantes. En el tiempo de Nehemías y tal vez en nuestro tiempo también. Tiempos desafiantes. Y estos 5 prioridades están en su hoja y hay espacio para hacer sus notas también, para recordar y reflexionar. Sí. Y si falta un lapicero, hay algunos para expresar en la mesita. Sí. Sí. Entonces, el tema o el subtema de este capítulo es la preparación de los siervos de Dios. La preparación de los siervos. Es lo que se trata hoy, este capítulo. ¿Ya? ¿Listos, hermanos? Y claro, hay una pausita, pero ahora en adelante hay una pausa. Un poco antes. Ahí. Entonces, prioridad número 1. Mirando con compasión a los otros. Mirando con compasión a los otros, a los demás. El comienzo del libro ilustra la preocupación de Nehemías, aunque tenía un trabajo de gran responsabilidad en un ambiente seguro en una hermosa ciudad persa, la ciudad Susa, conocida por su opulencia y prosperidad, magníficos edificios y amplios jardines. No está ni remotamente preocupado por sí mismo. Ansioso por el bienestar de los exiliados que regresan, se pregunta por el estado de la ciudad donde vivían. Leemos en los versículos 1 a 3, ¿no es cierto? La historia de la obra y el testimonio cristiano a lo largo de los siglos es un registro inspirador de personas sacrificadas que no pensaron principalmente en su propio bienestar, sino que dieron máxima prioridad a la voluntad de Dios y a las necesidades de los demás, de sus prójimos. En 2 Corintios, Pablo lo expresó perfectamente. Eso, Cristo se entregó en la cruz para que aquellos que confían en Él para el perdón de sus pecados y la nueva vida, ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió por ellos y resucitó. Entonces, vivir para Cristo, para nosotros, significa amar y servir a los demás, ya sea en grandes campañas misioneras o en la vida cotidiana de la familia. Entonces, prioridad número 1, mirando con pasión a los otros.
Vayan conmigo, hermanos. Mirando con pasión a los otros. Así para recordar. Dinámica. Mirando con compasión a los otros. Vamos a repetirlo muchas veces para recordar. Si fue prioridad número 1. Número 2. Mirando hacia arriba en dependencia. Nehemías estaba comprometido con la oración. Para él, la oración era natural, inmediata y espontánea. En versículo 4, se volvió instintivamente ¿a quién? A Dios. La reacción inmediata de Nehemías a las noticias de los problemas de su pueblo fue ir a la presencia de él. Y a lo largo del libro, este líder se presenta vívidamente como un hombre de oración ferviente. Y esta, la primera de sus 9 oraciones registradas, ofrece varias perspectivas sobre la calidad de la vida de oración de Nehemías. En la vida de él, nada importaba más que entrar a la presencia del Señor para expresar su angustia por las necesidades de su pueblo, confesar su insuficiencia, reflexionar sobre su respuesta personal a las noticias de Jerusalén y buscar orientación sobre lo que podría o debería hacerse. Profundamente apenado al conocer tan angustiosa noticia, se identifica con el abatimiento de los ciudadanos de Jerusalén. Se sentó y, ¿qué pasa más en versículo 4? Y lloró. Se sentó y lloró. Aunque separado de ellos por un vasto desierto, sus necesidades estaban cerca de su corazón. No fue la última persona en llorar por los problemas de Jerusalén. ¿Quién fue? Jesús mismo. ¿Recuerdan? Durante la última semana de su ministerio terrenal, Jesús miró hacia la ciudad rebelde y le resultó imposible contener las lágrimas. Está en San Lucas, capítulo 19, 41. No vamos a leerlo ahora porque recuerdo muy bien. Pero San Lucas 19, 41. Al igual que Nehemías, él también estaba infinitamente más preocupado por el bienestar de la gente que por el suyo propio. Nehemías era un hombre entregado a la oración. Él creía que no había nada mejor que pudiera hacer por su pueblo que orar por ellos. Así que para dar tiempo sin ser molestado en sus intercesiones, se negó a comer durante varios días. Bueno, la última semana no podía comer yo tampoco. Pero no fue como en libertad, ¿verdad? Por el estómago. Pero para Nehemías fue su decisión propia. Se negó a comer durante varios días para orar, preocuparse y pensar, concentrarse en los problemas de su pueblo de Jerusalén. Durante algunos días siguió buscando a Dios, animado por fieles dependientes de generaciones anteriores que habían entrado en el lugar santo antes que él, orando ante el Dios
del cielo. El Dios del cielo es una expresión gráficamente brillante de la supremacía universal del único Dios verdadero. En otro tipo de peligro y circunstancias, Jonás, ¿recuerdan a él? Jonás, que fue capturado, pues, ¿cómo se llama en español? Grande pez, sí. Por el grande pez. Jonás confesó su lealtad al Dios del cielo, dice la palabra, que hizo el mar y la tierra. También Daniel, lo recordamos, ¿verdad? Rodeado de idolatría, se regocijó de que había un Dios en el cielo. Aunque Nehemías está profundamente preocupado, afirma su compromiso con el Dios del cielo, sabiendo que las desconcertantes adversidades de la vida están todas bajo su control soberano. ¿Y qué decimos nosotros en Padre Nuestro al inicio? Dios en los cielos. Voz alta. Padre nuestro que estás en los cielos. Sí, exactamente. Entonces es como un eco, ¿verdad? De esta fe, de esta confianza en el Dios del cielo. Además, aunque soberano, Dios no es remoto ni distante, ajeno a los acontecimientos cotidianos de la humanidad, gobernando en el cielo, pero separado de la vida en la tierra. No. Nehemías sabe que su Dios es todopoderoso. Es grande. Dios cuyo poder ha sido evidente a lo largo de la precaria historia de Israel. Su poder transformó la difícil situación de Jonás en un salmo de acción, de gracias, las adversidades de Daniel en un testimonio persuasivo, la formidable misión de Esdras en un servicio impresionante. Nehemías también enfrentó un gran desafío. Tales problemas podrían ser superados con eficacia, pero solo por un Dios grande y omnipotente. Pero Nehemías se regocija porque su santo Dios también es compasivo. Identifica sus necesidades ante la presencia de un Dios de gracia infinita que ha hecho una alianza de amor con su pueblo. Una alianza de amor con su pueblo. Mientras ora, Nehemías recurre especialmente a la rica enseñanza tanto de Deuteronomio como de Daniel. La escritura enriquece su adoración, súplica, petición y intercesión. Entonces, el amor y el poder de Dios, el amor y el poder, recuerdan deliberadamente las palabras de Moisés al pueblo de Israel en el umbral de la tierra prometida, y las de Daniel suplicaba a Dios por su pueblo. Este Dios, amando, compasivo, que se revela a sí mismo, no solo hablaba. Bueno, nos ha dado sus mandamientos. ¿Correcto? ¿Sí? Pero no solo hablaba. Él escuchó y escucha. El Dios de Israel no era como los ídolos sordos de otras naciones. A lo largo de su historia, su pueblo escuchó su voz y a él le encantaba escuchar la de ellos. Nehemías pide que el oído del Señor esté atento y sus ojos abiertos para escuchar la oración. Y Nehemías sabía que independientemente de los problemas que se
avecinara, el camino de la oración siempre estaba abierto. ¿Está abierto para nosotros también? Sí, por supuesto. Y mientras oraba, la ayuda ciertamente llegaba. Nehemías ofreció esta oración sabiendo que se dirigía a un Dios misericordioso. Sus propios pecados y los de sus antepasados rebeldes y de sus contemporáneos desobedientes debían ser reconocidos y perdonados antes de que pudiera embarcarse en cualquier empresa para Dios. Sus siervos en este tiempo y hoy deben ser limpiados antes de ser utilizados. Y esa tranquila reflexión sobre el carácter de Dios intensificó la conciencia de sus siervos del pecado no perdonado. ¿Y qué hacemos todos los domingos, hermanos, en la iglesia? Al inicio del culto, confesamos nuestros pecados para que Él pueda limpiarnos, para utilizarnos en la semana que viene. Y bueno, entonces, prioridad número 2, mirando hacia arriba en dependencia. Entonces, tenemos 2 prioridades hasta ahora. Mirando con pasión a los otros y mirando hacia arriba en dependencia. Vamos juntos. Mirando con pasión a los otros, mirando hacia arriba en dependencia. Gracias. Vamos a enfocarnos en la tercera prioridad de Nehemías, de los siervos de Dios, mirando hacia adentro con arrepentimiento. Y creo que en su hoja se llama penitencia, pero no es cierto, preferimos esa palabra. Entonces, por favor, se corrige. De penitencia a arrepentimiento. Creo que es una palabra un poco más evangélica. De penitencia. Entonces, pero la exaltación del siervo de Dios, de la naturaleza de Dios, suscita un doloroso reconocimiento del pecado. Las palabras de la oración de Nehemías revelan la intensidad, honestidad, realismo y urgencia de la confesión de Nehemías. Versículos 6 y 7. Estamos en versículos 6 y 7. Intensidad. Día y noche derramó su alma al recuerdo del fracaso de la gente en honrar a Dios. Y apenas acabas de pensar en otra cosa, pasó cada momento del tiempo disponible en la presencia del mismo Dios. La honestidad no hizo ningún intento de excusar al pueblo israelita, ni oró por ellos como un hombre desprendido de la enormidad de su repetido fracaso. Confieso los pecados que nosotros los israelitas, incluyéndome a mí mismo. ¿Recuerdan? Los versículos 6 y 7, ¿verdad? Incluyendo a mí mismo. ¿Y de sus antepasados? Sí. Presente fracaso, sabía que no estaba exento de culpa. Nehemías reconoció que él era un pecador tan grande como cualquier otra en Judá. Bueno, es
bien fácil pensar en los otros como los pecadores, ¿verdad? Y yo un poco menos. Tal vez un poquitito pecador, pero un poco mejor también. No, no es así. No es así, incluyéndome a mí mismo. Entonces, el realismo que vemos en el hecho de que Nehemías sabía que los pueblos frecuentemente pasaban por alto de los pecados de omisión, versículo 7, eran tan serios como los pecados obvios de comisión, se puede decir. Las flagrantes iniquidades, las cosas que ofendían a Dios, tenían que ser confesadas. Pero las muchas cosas que habían dejado de hacer eran igualmente ofensivas para un Dios santo. Para un Dios santo. Nehemías sabía que no hacer nada cuando había oído hablar de una necesidad tan urgente sería una transgresión grave. El amor de Nehemías, el amor de su prójimo, no debe ser meramente con palabras o lenguas, sino también con acciones. Sí, es cierto. Ahora bien, finalmente hubo una urgencia sobre su confesión. Era vital buscar el rostro de Dios. Porque en los mandamientos, decretos y leyes de las Escrituras, se le había enseñado que el pecado no es simplemente una negativa obstinada a obedecer ciertas reglas que dañan la vida de un individuo o comunidad. También es, pero no solamente. Es un acto desafiante de rebelión personal ofensiva hacia ¿quién? Hacia Dios. Nehemías reconoce los pecados que han cometido los israelitas. Cuando David cometió adulterio, ¿recuerdan? Cuando el rey David se dio cuenta de que no solo había transgredido contra Betsabé y su esposo Urias. No solo había transgredido contra ellos, él también había pecado contra ¿quién? Contra Dios. Gracias, amados. El ofensor arrepentido clamó por ayuda. Contra ti, solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de sus ojos, como confesamos. ¿Cuándo? Salmo 51, en los cultos. Creo que en casi cada iglesia, aquí en iglesias luteranas, ¿verdad? En el Perú. En Dinamarca solamente una vez cada mes. Tal vez falta un poquito más. Pero aquí todos los domingos, ¿verdad? Contra ti, solo el pecado. A los ojos de Nehemías, el pecado no se considera principalmente como un incumplimiento de las normas, sino como una ruptura de las relaciones personales con Dios. Mirando hacia adentro con arrepentimiento. Vamos juntos con los tres ahora. ¿Se puede recordar? Mirando con compasión a los otros, mirando hacia arriba en dependencia, mirando hacia adentro con arrepentimiento. Muchas gracias. Fueron los tres primeros prioridades, pero hay dos más, faltan dos.
¿Tenemos pilas para 2 más? Sí, y después de los 2, otra pausa. Hay una meta. Sí, el 4, la 4 prioridad se llama. Mirando hacia atrás con Mirando hacia atrás con gratitud. Versículo 8 a 10, ¿verdad? 8 a 10. A medida que Nehemías ora, no solo se inspira en la experiencia, el ejemplo y el lenguaje de las personalidades de oración de Israel. Algo más grande se apodera de su mente que el pensamiento enriquecedor de que otros han orado. La colosal verdad de que Dios ha hablado y actuado decisivamente en la historia, dirigiéndose a su pueblo y salvándolo. ¿Cuándo ha actuado Dios en la historia antes y después de Nehemías? 2 puntos sobre esto. El primero, lo que ha dicho Dios. Lo que ha dicho Dios. Nehemías recuerda las palabras de Moisés sobre el peligro de la apostasía de Israel y la promesa de la misericordia divina. Deuteronomio capítulo 4. Las palabras son un mosaico hábilmente dispuesto de grandes advertencias y promesas del Antiguo Testamento, dadas originalmente a Moisés y repetidas por Nehemías de cara al futuro. Dios había dicho que si rompían el pacto serían exiliados. No fue un secreto. Ignoraron la advertencia y su palabra se cumplió. Su presencia en Persia probó la confiabilidad de su palabra. También sabía que se arrepentirían de su desobediencia e hizo generosas provisiones para su penitente regreso. Nehemías sintió que estaba en el horizonte más lejano de Susa, esta ciudad en Persia, pero Dios estaba con él. Y su promesa nunca se rompería. Lo que ha dicho Dios permanece. Sus promesas nunca se romperían. Y el segundo punto es lo que ha hecho Dios. Lo que ha dicho Dios, lo que ha hecho Dios. Por inspiradoras y tranquilizadoras que sean las palabras, por sí solas rara vez son suficientes. Dios demuestra la fiabilidad de su palabra por la excelencia de sus obras. En el pensamiento del Antiguo Testamento, Dios es conocido por lo que es, por lo que hace también. Al gran tema de la revelación se añade que los contemporáneos son siervos de Dios, tu pueblo al que redimiste con tu gran fuerza y tu mano poderosa. A pesar de todas las fallas indudables, el pueblo de Dios es una comunidad redimida. Dios actuó con decisión en su historia, haciendo exactamente lo que prometió. En la zarza ardiente le dijo a Moisés que los iba a librar e hizo todo lo que le dijo.
inseguro del futuro, Nehemías recuerda el gran evento del Éxodo. ¿Qué pasó en el gran evento de Éxodo? ¿Recuerdan? No. ¿Ya? Los sacó de Egipto con La poder. liberación de los israelitas de Egipto. Sí, eso es, hermano. La huida de Egipto, ¿verdad? Ajá. Hacia la tierra prometida. Prometida, Canaán, Sí, los pequeñitos. la tierra prometida. ¿Podría ser Chilay? Es una buena tierra. Tierra de leche y miel. O Fiora. Más que todo. Pero para ellos tenía su tierra prometida. Como una demostración lo hizo Dios, innegable de la promesa de Él, de cumplir su promesa y demostrar su poder. Es necesario saber que le está pidiendo a Dios que actúe tan dinámicamente en ese momento entonces, que una vasta comunidad ahora haría lo mismo. Si Nehemías iba a hacer ese mismo viaje a esa misma tierra, él también necesitaría un milagro de misericordia. Entonces, hermanos, las palabras y los hechos de Dios en el pasado fortalecieron su espíritu al enfrentar el futuro. Es así para nosotros también. Conocer el pasado, conocer las palabras y los hechos de Dios en el pasado podría fortalecernos nuestros espíritus, fuerzas, al enfrentar el futuro, ¿no es cierto? Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios, porque es un tesoro de promesas. Lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho. La cuarta prioridad, mirando hacia atrás con gratitud. 1, 2, 3. Mirando con compasión a nosotros, mirando hacia arriba con reverencia, mirando hacia adentro con arrepentimiento, mirando hacia atrás con gratitud. Falta una nomás, ¿verdad? Hay que soñar toda la noche. Ya. Listos para la quinta prioridad. Mirando hacia adelante con Confianza. Ahora bien, a los creyentes no siempre les ha resultado fácil mantener ese equilibrio esencial entre esperar y trabajar. Moisés estaba preparado para el trabajo de su vida mientras cuidaba ovejas en Madián. 40 largos años de espera precedieron a los últimos 40 en servicio. El mayor ministerio sobre la tierra se inició con largos años en un taller de carpintería y esas semanas cruciales en el desierto cuando Cristo pasó tiempo con Dios y reafirmó sus prioridades para el futuro. Entonces, esperar en Dios nos prepara para el trabajo, para la obra en el mundo.
Y ahora tenemos una obra nueva en la ciudad de Piura, ¿no es cierto? Hay que esperar a Dios para que haga su voluntad con esa obra, ¿no es cierto? Y nos prepara para nuestro trabajo en el mundo. En el umbral de su misión especial, Nehemías se preparó con oración ferviente, sacrificial y sostenida. Nehemías también tiene una perspectiva más amplia sobre su problema. Hasta ahora no teníamos idea de qué ocupaba el importante cargo de copero en el Palacio Real, cargo que era muy apreciado entre el pueblo persa. El mayordomo del vino era un hombre de reconocida dignidad en los círculos cortesanos, de total confianza, confidente de los reyes y próximo en rango a los príncipes. Nehemías conocía el protocolo que rodeaba a una corte oriental y se dio cuenta de que ahora recaía sobre sus hombros una gran responsabilidad. Debía pedirle al rey Artajerjes que cambiara de opinión sobre el programa de construcción del muro de Jerusalén. Nehemías sin duda sabía por los sabios de Israel que el corazón del rey está en las manos de ¿quién? De Dios mismo. Porque este mismo rey estaba en los planes de Dios para liderar su pueblo a una nueva era. Lo que dice Proverbios 21, versículo 1, se puede anotar. El corazón del rey está en las manos de Dios. Y ojalá los presidentes de nuestras naciones también, aunque a veces es difícil experimentarlo, ¿verdad? y reconocerlo. Pero necesitamos que las autoridades estarán en las manos de Dios para que Él gobierne nuestros países. Dios podía y quería dirigir el corazón de Artajerjes, el rey de Persia, para cumplir sus propósitos soberanos, por lo que Nehemías oró con confianza. Da éxito a tu siervo hoy, concediéndole favor en la presencia de este hombre. La quinta prioridad. Esperar en Dios nos prepara para nuestra obra en este mundo. Seguir adelante en los caminos de la fe. El capítulo 1 de Nehemías trata principalmente de un hombre, siervo y líder, que se entregó por completo a Dios, creyendo que, por grandes que fueran los obstáculos, sería claramente guiado y recibiría todos los recursos necesarios para la obediencia total a la voluntad de Dios mismo. Amén.